un edificio que viene siendo pues del siglo XVIII, prácticamente es una típica casa. Recordar que en esa época obviamente no existía el fraccionamiento Faros, estaba a la orilla de la playa, entonces era una casa típica de gente acomodada. La casa se compone de 3 niveles. La planta baja, como típica casa de comerciante, se utilizaba precisamente para almacenar la mercancía o para tener cosas que tenían que ver con el comercio. Luego seguía el siguiente nivel, que era una especie de entrepiso, tapanco, como le llamamos en Veracruz, y usualmente para cuestiones del servicio o la administración justamente del comercio, y toda la planta alta para la familia. Como las casas típicas de Veracruz son pequeñas fortalezas. Hay que recordar que Veracruz es un puerto, fue la puerta al país de entrada y salida. Muchas veces fue invadida, ha sido 4 veces heroica, hay historias muy interesantes acerca de ataques piratas y demás. Entonces las casas tienen vida hacia el interior. Por fuera son paramentos, paredes en su mayoría, con ventanas en planta baja que prácticamente no tienen ni siquiera ventanas, sino son unas pequeñas ranuras por las que puede entrar la luz y son cerradas. Ya los siguientes niveles que tienen el tipo de carpintería que tienen su postigo, por ejemplo, para dejar entrar la luz, ¿no? Y con vidas hacia el interior, o sea, llamémosle patio. Esta casa tuvo 2 patios, tenía 2 patios, uno en el corazón de la manzana, que ya no lo tiene actualmente, y otro que era el que circunda un corredor que tiene actualmente muy, muy agradable, que le da precisamente mucho confort, porque esta casa, tiene sus arquerías, sus columnas dóricas, toscanas, que son sencillas, que son las columnas clásicas que se ocupaban justo acá en corredores. Muy sencilla, con molduras, con las chambranas, por ejemplo, son pintadas, no son en sobrerelieves, es una arquitectura típica colonial. Con algunos elementos o algunos conceptos bioclimáticos, como casas de este estilo. Sabemos, por ejemplo, los techos altos, cómo están los óculos, esas ventanas que tienen, a veces son circulares o a veces tienen alguna forma, que están en los cubos de escalera con la finalidad de sacar el aire caliente, cómo tienen ventanas con rejillas, en este caso utilizando el estilo mudéjar en esas ventanas, que permiten circular el aire, donde precisamente ahí ponían las tinajas de barro con agua para que el agua estuviera siempre fresca. Los sistemas constructivos que tiene la casa son las casas típicas de Veracruz. Como no había muchos materiales, no había piedras, pues está hecha de piedra muca, como todas las casas del siglo XVII. Ya en esa época era obligado que las casas fueran justamente de mampostería, el equivalente a la mampostería. Sus techos planos, como las casas. En Veracruz, por ejemplo, no existen, en intramuros no existían techos inclinados, eran planos, la gente los utilizaba como miradores, esperaban la llegada de los barcos para refrescarse, y además no había corredores hacia el exterior. Precisamente por eso la gente tenía su confort hacia el interior. No es como otras ciudades, por ejemplo Tlacotalpan, que tienen corredores hacia la calle, pero realmente no hay casas con corredores hacia el exterior acá, son pequeñas fortalezas, y eso no tiene nada que ver con las casas grandes o pequeñas, todas son pequeñas fortalezas. Cuando se hizo la restauración de la casa, esa doble viguería que tenía, pues permitió reubicar las vigas en todas las salas, prácticamente en todo el interior. La casa hoy en día tiene vigas originales, precisamente al aprovechar esa gran crujía con doble viga. Actualmente, y en esa época, estoy hablando de los 70s, cuando se hizo todo este tema,
sí se hicieron las losas con concreto armado. Hoy en día a lo mejor eso pudiera ser inaceptable con sistemas menos rígidos. Las losas pues están coladas de forma aislada, habitación por habitación. Es una losa que tiene una especie de dentellada, de manera que se empotra en los huecos de los huecos de las vigas, y las vigas que tienen actualmente en realidad no están trabajando para soportar los entrepisos, sino que están empotradas por medio de unos canes. Hicieron las veces de cimbra en su momento con el tablón y la viga, pero tienen atornillados cada viga 3 canes metálicos de solera ahogados en la losa, y así es como están, ¿no? Se hizo una recopilación de las puertas. Tenía pocas puertas, desgraciadamente la puerta principal inclusive ya no existía. Sin embargo, de las puertas que había, está original, por ejemplo, la de entrada, subiendo la escalera de entrada a la planta alta es original. Las ventanas parcialmente mudéjar, las celosías mudéjar también. El barandal de la escalera es original. Y el resto, que se hizo con material nuevo, se puede decir, está precisamente inspirado en lo que fue, ¿no? Inclusive el diseño principal con el estilo de cuarterones tablerados formando cruces, formando L's. En el caso de los barandales exteriores, hay un tipo de barandal muy característico de Veracruz, distinto a otra tipología de casas antiguas, por ejemplo, del centro del estado. Estos barandales son asimétricos, no son el clásico barandal que tiene justo a la cintura al centro, sino tienen su fuste más bien alargado hacia abajo, y esos son típicos de Veracruz. Entonces, obviamente existe una especie de muestra en situ del barandal que existía, y los barandales que están afuera pues son exactamente iguales, ¿no? Tuvo en algún momento época de esplendor, y posteriormente pues se fue fragmentando hasta llegar a ser un patio de vecindad. Afortunadamente las fracciones que tuvo eran hasta cierto punto reversibles, ¿no? Eran subdivisiones con mamparas y escalinatas, etcétera. En el momento que se hace la restauración se dejan algunos vestigios. Se deja, por ejemplo, una escalinata que está en el corredor del patio, justamente del patio central, es uno de ellos. En el interior, para entrar en una parte de un tapanco, donde está actualmente la cronista de la ciudad, también es un vestigio. Y, por ejemplo, inclusive la construcción de los lavaderos. El patio central tiene unos lavaderos que no se demolieron precisamente para recordar esa etapa de la casa. Finalmente, alberga actualmente el Archivo y Biblioteca Históricos de la ciudad. Ahí también está pues el cronista de la ciudad, en algún momento fue también la Dirección de Centro Histórico, pero son usos que tienen que ver con el servicio cultural de la ciudadanía, ¿no? En realidad es un ejemplo de cómo se deben tratar actualmente los monumentos históricos. Yo soy partidaria de que los monumentos históricos deben ganarse la vida. Obviamente que pues son nuestro patrimonio, ¿no? O sea, son una muestra de nuestra identidad, es una casa típica de la arquitectura veracruzana. Además, la casa es bellísima, pero también es una muestra de cómo un inmueble histórico debe tener un uso que le permita subsistir, que le permita seguirse manteniendo. Una ruina, yo no soy partidaria de que los edificios queden como ruina con la pátina del tiempo. Puede haber, por supuesto, alguna muestra, sí, pero más bien aquí lo interesante es el ver cómo este edificio logró sobrevivir precisamente al darse un uso que fuera, pues en la que cualquier persona puede entrar y pueda admirar, ¿no? Esto que es nuestro patrimonio edificado. Para mí es lo más importante.